Ya es momento de que iniciemos con nuestro webinar del día de hoy, que se vayan uniendo las personas que todavía faltan por meterse a la liga, pero yo creo que por la hora ya debemos empezar. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por registrarse y participar en este webinar que tenemos el día de hoy. Ya llevamos una serie de 8 o 9 webinars a lo largo del año y bueno, hay que cerrar con todo, ¿no? Ya estamos a final de año, ya estamos en noviembre, pero estos temas no se detienen, entonces consideré oportuno hablar de este tema, a pesar de que fue algo que ya se viene sonando desde hace un buen ratito. Creo que es oportuno porque estamos próximos a que esto entre en vigor. Entonces, bueno, es importante que conozcamos de dónde se derivan esos NICOs, qué es lo que tenemos que anticipar para que no haya un impacto negativo en nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, pues de esto y muchos otros puntitos que espero les sean de utilidad y de interés, vamos a estar hablando el día de hoy. Mi nombre es Coral Rocha, soy socia del despacho EHD. Somos especialistas en materia de comercio, ya tenemos varios años de experiencia en la materia. Entonces también pues iremos ejemplificando algunas cosas que iremos comentando. Les pido por favor que para que el desarrollo del webinar sea bueno, tengamos nuestros micrófonos cerrados. Al final de la presentación vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Igual las podemos ir escribiendo para que no se nos olviden y también podemos irlas contestando en el chat, pero sí va a ser Le pusiste mute, Coral. Buenas tardes, Coral. No se escucha tu audio. Sí, gracias. Chicos de Comce, por favor, me ayudan a no cerrar mi micrófono a mí, por favor. Listo. Gracias por decirnos, sí, cualquier cosa que vean que no se escucha o que yo estoy diciendo que estoy compartiendo algo y no se ve, por favor, sí no duden en abrir el micrófono y decirnos para que todos entendamos muy bien. Bueno, hablando del NICO, no podemos dejar de hablar de dónde es su origen, de dónde aparece este concepto de número de identificación comercial. Y para ello va a ser importante que hablemos de la publicación que se dio el 1 de julio del 2020. Hay que recordar que el 1 de julio se publicó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la LIGE. Como dato interesante o curioso, esta ley se publicó de manera consolidada en el 2002. Anteriormente se manejaba una ley para el impuesto general de importación y otra ley para el impuesto general de exportación. En el 2002 se consolidan ambos impuestos en una sola ley. Entonces, son datos que considero son curiosos, ¿no? De interés, a pesar de que ya no apliquen, sí es importante como conocer los antecedentes de algunas cosas. La LIGE es nuestra ley muy cortita. Yo creo que estamos acostumbrados a ver ordenamientos muy extensos, reglas, por ejemplo, de carácter general con muchas reglas, la ley aduanera con aproximadamente 200 artículos, la ley de comercio exterior con 100 aproximadamente, pero nuestra ley de los impuestos generales de importación y exportación es muy cortita, solamente cuenta con 2 artículos. En el primer artículo vamos a encontrar lo que es la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Recuerden que la ley no es lo mismo que la tarifa. La ley contiene la tarifa. Entonces, en este punto sí es importante recalcar porque nos hemos topado que sigue siendo como, o sigue habiendo como esa ambigüedad. Cuando preguntamos en dónde podemos identificar los aranceles a los cuales están sujetas las mercancías a importar o exportar,
me sigo encontrando con la respuesta de que es Karen, Xiavi o alguna otra herramienta. Entonces, todas ellas son herramientas que, por decir, nos facilitan la vida, ¿no? Pero no se trata o no de ahí se originan o no se derivan de ahí los impuestos generales de importación y exportación. Se derivan de la tarifa y estas herramientas meten la tarifa para que sea una herramienta pues más familiar, más simplificada para nosotros. Entonces, acuérdense que la tarifa que se publicó a través de esta ley el 1 de julio del 2020 todavía no entra en vigor. Va a entrar en vigor el 28 de diciembre de este año. Entonces, hoy en día aún seguimos trabajando con la tarifa del año 2012. Es importante que normalmente, como si estamos muy acostumbrados a trabajar con este tipo de plataformas, podemos perder de vista cómo se ve realmente la tarifa. Entonces sí me gustaría que ahorita le vamos a dedicar 1 hora y cuarto a este webinar, aprovechar para mostrar algunos documentos que por la operación diaria pues nos resulta complejos consultar a detalle. Entonces, ahorita lo que estoy abriendo es esta tarifa que se publicó el 1 de julio del 2020 y reitero que entra en vigor hasta el 28 de diciembre de este año. Entonces, se las voy a mostrar. Denme un segundito, está abriendo mi... Voy a abrir el Word donde se muestra la tarifa. Ya deben de estar por verla. Un momentito. Listo, ok. Como pueden ustedes observar, en la tarifa lo que vamos a encontrar van a ser las fracciones arancelarias que se muestran como códigos, las descripciones de acuerdo a la fracción arancelaria, unidades, acuérdense que es la unidad de medida de la tarifa porque en nuestros pedimentos también declaramos la unidad de medida comercial, pero aquí hace referencia a la de la tarifa, y las cuotas, que le llaman aranceles, que es el impuesto de importación y el impuesto de exportación. Entonces, a nivel tarifa, esa es la información que nosotros observamos. Reitero, lo que nosotros ya logramos ver a través de X o Y herramienta, ya es algo que nos ayuda a facilitarnos la operación. Pero en sí lo que podemos observar en la tarifa es esto. También algo que me gustaría mostrarles y que me parece que pudiera ser de interés es un archivo que publicó SNICE. Ya saben que SNICE ahorita es una de las plataformas preferidas por Secretaría de Economía para cargar información relacionada con comercio exterior. Ustedes pueden ver que en SNICE hay diferentes micrositios que se han creado. Hay uno específico que se llama Nueva Ligie y ahí podemos encontrar diversa información. Algo que publicaron es algo que llaman ellos base única, que yo espero que vuelvan a publicar de manera actualizada, porque esta la publicaron en agosto de este año. Entonces, me pareció interesante porque viene en un formato Excel que hace más amigable poder realizar análisis o encontrar información que nos pueda ser de ayuda. Entonces, les voy a compartir este archivo, debe ser un Excel. Denme un segundo. Ya no deben de tardar en verlo. En este archivo, como podrán observar, ustedes pueden ver lo que ya vimos que realmente muestra la tarifa, que es la descripción, el código o la fracción arancelaria, la unidad de medida de la tarifa y el impuesto general de importación y el de exportación. Y adicionalmente a este archivo que cargan en SNICE, pues ya también nos muestra las regulaciones arancelarias y no arancelarias por parte de Secretaría de Economía, así como las no arancelarias de otras dependencias, por ejemplo, Psicoplafest, Sedena, etc. Pero les comento que este es más
amigable porque nos permite filtrar o hacer fórmulas. Sabemos que el Excel es una buena herramienta. Y aparte les decía que espero que la muestren actualizada porque en la columna B pueden encontrar la fracción correlativa con la que va a entrar en vigor en 28 de diciembre del 2020. Honestamente, no sé si hay cambios con respecto a las tablas de correlación que se publicaron en CONAMER que vamos a comentar, pero por el momento les sugiero que esta no la tomen como referencia por si hicieron algunos cambios. Entonces, aquí pueden observar también, por ejemplo, en el IGI, ustedes saben que tenemos 3 tipos de arancel, el específico, el ad valorem y el mixto. Hablando de contribuciones, sí me gustaría comentarles, les robo 2 minutitos nada más, para platicarles que vamos a hacer un curso de cálculo de contribuciones de comercio exterior el 14 de noviembre, que es sábado, en un horario de 9 a 2. Como el tema lo amerita, vamos a hacer muchos casos prácticos. Vamos a hablar del IGI, del DTA, del IVA, del ISAN, del IEPS, de cuotas compensatorias, de actualizaciones, de recargos. Entonces va a ser muy práctico. Ojalá nos puedan acompañar todos los informes respecto al curso y el registro y pago y demás. Es a través de CONCE, por favor. Bueno, entonces les decía, aquí en el impuesto general de importación, a mí siempre me generan curiosidad como ciertos datos. Podemos ver que hoy en día el impuesto general de importación ad valorem más alto es del 75%. Y aquí podemos ver que corresponde a fracciones arancelarias del capítulo 2, 7 y 17. Que si no mal recuerdo, el 2 son carnes, el 7 son hortalizas y el 17 es azúcar. Y también podemos observar pues los aranceles específicos y los aranceles mixtos. En el caso del impuesto general de importación, muchos nos dirían, pues no, ya ninguna mercancía está sujeta a un impuesto general de exportación. Pero en este archivito en Excel podemos ver que sí hay mercancía sujeta a un 25% de IGI de Impuesto General de Exportación y corresponde a 2 fracciones del capítulo 27, que son ciertos tipos de combustibles. Y acuérdense que también lo que nos dice la tarifa, además de lo que ya comentamos, es aquella mercancía cuya importación y o exportación está prohibida. Si ustedes filtran a nivel IGI, van a encontrar las que dicen acá prohibida. Y en el caso de las de importación, también están prohibidas a la exportación. Pero hay algunas cuya exportación está prohibida, pero a la importación no. Ahí tenemos cierta mercancía, por ejemplo, van a poder observar que tenemos mercancía prohibida a la IMPO y a la EXPO de todos estos capítulos. Algunos son químicos, que son precursores de drogas, es decir, sirven para fabricar drogas, por lo tanto están prohibidas. En el caso tenemos también la totoaba, por ejemplo. La totoaba es un pez endémico del Golfo de California, que también está prohibida su importación y exportación. Hay muchas razones que pueden ser para cuidar, por ejemplo, en este caso, las especies marinas, porque la pesca de la totoaba también ha generado pues todavía un riesgo mayor, porque hoy en día ya es una especie en peligro de extinción, de la vaquita marina. Tenemos, por ejemplo, la amapola, los huevos de tortuga, tenemos algo que le llaman garbage pail kits o algo así, que son como ciertas etiquetas que ponen a los niños en ciertas situaciones que no son consideradas correctas, también se encuentran prohibidas. Entonces, si ustedes también quisieran saber qué mercancía está prohibida la importación y la exportación, también lo encontramos en la tarifa. Me regreso a la presentación. Entonces, quedamos que en el artículo 1 de nuestra ley vamos a encontrar la tarifa. Y en el artículo 2, me comentan que no se ve la presentación. La voy a compartir. Listo. Y en el artículo 2 se van a encontrar que a su vez
está formado por dos fracciones. La fracción 1 que nos muestra las reglas generales para la clasificación, que actualmente tenemos 6 reglas, y en la fracción 2 vamos a encontrar las reglas complementarias para su interpretación, que hoy en día en esta ley, que se publicó el 1 de julio, hay 10. Por ejemplo, para la fracción 1, como aterrizarlo un poquito en cómo lo vemos en nuestra operación, seguramente muchos de ustedes han utilizado la regla segunda, que nos ayuda a importar o clasificar una mercancía como un todo, a pesar de que venga desarmada. Esto se ocupa mucho, por ejemplo, en la importación de líneas de producción o en maquinaria, que no puede manejarse logísticamente ya armada y por lo tanto se importa en partes, pero aún así la podemos clasificar ya como un todo, es decir, como si la maquinaria estuviera armada. Bueno, esa regla segunda se deriva de las reglas generales para la clasificación, que la encontramos en la fracción 1 del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Algo que también ocupamos es seguramente muchos de ustedes, el envase en el que vienen contenidas las mercancías las importan como un todo. Es decir, hay casos en que no se desglosa el envase por separado y se clasifica como un todo. Ahí utilizamos lo que es la regla quinta de las generales. Y hablando un poquito de las complementarias, seguramente hemos escuchado hablar de la regla octava. Es este permiso que nos da Secretaría de Economía. Esa regla octava se cuelga de las reglas complementarias. Y aquí encontramos la regla décima, que precisamente es la que da vida o da origen a los números de identificación comercial. Esta regla décima dice textualmente lo siguiente: números de identificación comercial en los que se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias para la creación y modificación de dichos, los cuales serán determinados por la Secretaría de Economía con opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La metodología será publicada en el Diario Oficial de la Federación por conducto de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía someterá a consulta pública, la cual deberá explicar claramente su funcionamiento y estar disponible permanentemente en el sitio web destinado para ello. La metodología para la creación y modificación, procedimiento para la creación y modificación de identificación comercial. Entonces, esta regla décima de las complementarias de la LIGE es la que da origen al número de identificación comercial. Vamos a hablar de la metodología porque ese acuerdo ya se publicó. Efectivamente, la obligada o quien va a evaluar, determinar es la Secretaría de Economía. Vamos a ver a través de qué dirección, pero siempre en apoyo y en opinión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta misma regla décima nos establece que la clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones arancelarias y el número de identificación comercial, el cual estará integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda que se declare y que estarán ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99. La Secretaría de Economía dará a conocer, mediante acuerdo publicado en el DOC, los números de identificación comercial de las fracciones arancelarias, las tablas de correlación de las fracciones arancelarias, así como los números de identificación comercial. Como pudieron observar cuando les abrí el archivo de la tarifa publicada el 1 de julio, ahí en ningún momento se mostraban los números de identificación comercial. Vimos que venía el código, la descripción, la unidad de medida tarifaria y los aranceles, tanto a la IMPO como a la EXPO, pero no venían los NICO. También vamos a hablar de este anteproyecto que hoy en día está colgado en CONAMER para que veamos las tablas de correlación y ya la publicación previa, todavía no es oficial, de los números de identificación comercial.
Mientras tanto, para ir entendiendo un poquito mejor el tema, aquí les doy un ejemplo de lo que sería un NICO. En este caso se trata de la descripción son perros. Hoy en día, nuestra fracción arancelaria de los perros es la 01061903. Cuando entre en vigor la ley, la tarifa, que será el 28 de diciembre de este año, la fracción que le va a corresponder ahora es la 01061999. Y vamos a ver en el anteproyecto ya publicado de los NICOs que el NICO que le corresponde es con el último par de dígitos 01. Entonces, como podrán observar, pues realmente hoy en día nuestra nomenclatura va a estar conformada por 10 dígitos, que hoy en día tenemos muy claro de cómo está conformada nuestra fracción, que es a nivel de 8, pero ya vamos a empezar a ver y tenemos que irnos acostumbrando a esta adición de par de dígitos. ¿Qué es lo que pretende la autoridad con estos dos dígitos? Ellos lo que esperan, y ese es el objetivo, habría que ver cómo se va cumpliendo en el transcurso, pues principalmente del siguiente año, porque aquí como pueden observar, la tarifa que corresponde del 2020 y que entra en vigor el 28, corresponde al NICO, es decir, los NICOs también entrarían en vigor el 28 de diciembre de este año, porque ya se encuentran ligadas a la tarifa del 2020. Entonces, lo que la autoridad pretende es, con estos NICOs, contar con datos estadísticos más precisos. También creen que esto va a generar o va a ser una herramienta que facilite el comercio. Y también lo que pretendieron es separar lo que ellos llaman inteligencia comercial y estadística de la función reguladora. ¿Qué es la función reguladora? La función reguladora, pues, son los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, otro punto muy importante que debemos de tener claro es que hoy en día, y cuando entren en vigor también esta tarifa y los NICOs, los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias seguirán dictándola la fracción, es decir, el conjunto de 8 dígitos. Los NICOs no van a señalar unidad de medida y tampoco van a señalar aranceles. Entonces también tendríamos que ir viendo cómo se desarrolla esta separación que la autoridad quiso realizar. Y este es un ejemplo que también cuelga la autoridad a través del portal del SNIS, en el cual nos vuelve a recordar cómo está conformada la fracción arancelaria. Sabemos que los dos dígitos corresponden al capítulo. Los siguientes 4 le llamamos partida, al conjunto de 6 le llamamos subpartida. Y aquí vale la pena recordar que a nivel 6 dígitos es la nomenclatura internacional. Es el sistema armonizado al cual estamos alineados todos los países de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas. Eso quiere decir que, por ejemplo, regresándome a mi ejemplo de los perros, a nivel subpartida, que son el conjunto de 6 dígitos, que en este caso sería 010619, es la nomenclatura que compartimos a nivel internacional con todos los demás países que se encuentran adheridos a la OMA. Entonces, de ahí se deriva esa llave, ¿no? Posteriormente, y aquí nos vuelve a recalcar que a nivel fracción arancelaria vamos a seguir determinando los aranceles, las regulaciones y restricciones no arancelarias, y también se van a sacar los datos respecto o para la balanza comercial de las mercancías. Y finalmente, nos establece que los últimos 2 dígitos que ya conforman el conjunto de 10 van a ser los números de identificación comercial, que ya van a tener como objetivo un control estadístico y una identificación más precisa. Si se dan cuenta a nivel fracción, y de acuerdo a este ejemplo que estamos viendo, se trata de camisas de algodón, que a nivel fracción así se queda. Lo que pretenden los NICOs es tener mayor precisión. Ya nos habla que son camisas de algodón, pero son deportivas, y el NICO 01 es para mujeres.
Y el NICO 02 nos dice que son camisas de algodón deportivas, pero para niñas. Entonces es lo que pretende la autoridad con los NICOs, llegar a una descripción más específica. Pero reitero, a nivel fracción arancelaria se van a seguir determinando los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Al día de hoy, ¿qué tenemos respecto a los NICO? Bueno, ya dijimos que el 1 de julio del 2020 se publica la LIGIE, la cual contiene la tarifa y contiene estas reglas complementarias, en específico la 10ª que da vida a los NICO. Y dentro de esa misma publicación del 1 de julio nos indica que la Secretaría de Economía debe dar a conocer la metodología para crear y modificar los NICO. Nos decía que esto debía demostrarlo a más tardar los 45 días naturales posteriores a la publicación del 1 de julio. Si nosotros hacemos cuentas, más o menos la autoridad va retrasada unos 13 días. Porque este acuerdo ya lo publicó de manera oficial el 28 de agosto del 2020. Pero si nosotros hiciéramos cuenta de nuestros 45 días naturales, más o menos debió de haberlo publicado por ahí del 15, el 15 de agosto. Entonces, eso ya lo tenemos publicado de manera oficial, lo vamos a detallar unas láminas adelante. Otra cosa que nos mencionaba esa publicación del 1 de julio es que la Secretaría de Economía debía o debe determinar los números de identificación comercial dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del 1 de julio. Ya los determinó y nos los da a conocer a través de un anteproyecto que, como les decía, hoy en día está colgado en la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y lo dio a conocer el 13 de octubre del 2020. Insisto, vamos unos 13 días atrasados, los 90 días más o menos se debieron de haber cumplido en julio-agosto a finales de septiembre. Y lo que estamos esperando es la publicación oficial que se da a través del DOC de estos números de identificación comercial, que de acuerdo a la publicación del 1 de julio nos dicen que debe de suceder en los 120 días naturales posteriores al 1 de julio. Si hiciéramos cuentas, esto se dio el 24 de octubre del 2020. Pero pensando en los tiempos que les digo que la autoridad va más o menos retrasada, que son unos 13, yo creo que la siguiente semana ya tendremos publicada de manera oficial este acuerdo. ¿Por qué? Porque recuerden, insisto mucho en el tema porque es algo que debemos de tener muy presente, la tarifa 2020 que se publicó con la LIGIE del 1 de julio, y que corresponde a la 6ª enmienda, que también vamos a hablar un poquito del tema para que logremos aterrizar bien el punto, y que corresponde al Sistema Armonizado 2017, que vale la pena mencionar, que entró en vigor el 1 de enero del 2017 y apenas nosotros lo vamos a empezar a utilizar, es decir, vamos bastante desfasados, va a entrar en vigor el 28 de diciembre de este año. Entonces, vamos a ir detallando las publicaciones que ahorita comentamos, que básicamente va a ser la relacionada con la metodología y el anteproyecto en el cual ya nos establecen que ya determinaron los NICOs. Empezamos con la metodología. Como les decía, este acuerdo ya se publicó de manera oficial el 28 de agosto del 2020. Es un acuerdo que está conformado por 12 artículos y está dividido de esta forma. Lo vamos a ir platicando. En el artículo 1 y 2 de este acuerdo vamos a encontrar disposiciones generales. Estas disposiciones generales señalan cuál es el objeto de este acuerdo, que básicamente es
señalar por parte de la autoridad la metodología que se va a seguir para la creación y la modificación de los NICO. Y también nos establece definiciones. Acuérdense que nosotros nos encontramos definiciones en la ley aduanera, en su artículo 2, nos los encontramos en nuestras reglas, encontramos en tratados. Y siempre es importante leerlas para asegurar que estamos interpretando bien el concepto de esa palabra. En este caso nos muestra definiciones relacionadas con la balanza comercial, lo que debemos de entender por TIGIE, LIGIE, NICO, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, que va a ser la dirección encargada de evaluarlos, y dependencia. En el artículo 3 y 4 nos muestra los criterios que va a tomar en consideración la Secretaría para poder evaluar la creación y la modificación de los NICO. Y aquí nos reitera que la autoridad competente va a ser la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Ellos van a evaluar la creación y la modificación de los NICOs tomando en consideración 3 criterios: la nomenclatura, la operatividad y el valor de comercio. Es decir, acuérdense que ahorita lo que van a crear significa es generar NICOs nuevos a los que hoy en día ya determinaron, o modificar aquellos que ya se van a encontrar en el acuerdo que vamos a comentar, que pero X o Y razón se considera necesario modificarlos. Posiblemente pueda ser por razones de descripción, pero estos son los 3 criterios que va a tomar en cuenta la autoridad. En nomenclatura menciona que, bueno, debe de estar alineada la tarifa y sus reglas de interpretación, que ya vimos que se encuentran en la fracción segunda del artículo 2 de la LIGE. También establece que la descripción de los NICOs debe de reflejar de manera precisa la mercancía que se quiere identificar. Acuérdense que lo vimos en nuestro ejemplo de las camisas deportivas. Bueno, que a término de fracción nos mencionaba que se trataba de camisas de algodón, y a nivel NICO ya nos especificaba que se trataba para niñas o para mujeres. En la operatividad también estos NICOs no deben generar obstáculos en los procedimientos aduaneros y deben de ser de fácil identificación en el despacho de las mercancías. Y también van a valorar el comercio de esa mercancía, es decir, el volumen de importación y exportación que ha tenido a lo largo de un año y que debe de ser al menos de $1 millón. Entonces, estos son los criterios que va a evaluar la autoridad. En el artículo 5 y 6 nos establece el procedimiento. Ok, si ya sabemos que podemos crear y modificar, es porque nosotros, incluso como personas físicas y morales, podemos solicitar a la dirección la creación o la modificación de NICO. Y también lo pueden hacer las dependencias a través de un oficio. Entonces nos menciona que, bueno, para hacer la solicitud de la creación y modificación de un NICO, si yo soy una persona moral, tengo que presentar un escrito libre que cuente con ciertos requisitos, es decir, que señale qué es la problemática que estoy observando, qué es lo que propongo para ya no tener esa problemática, la fracción arancelaria y el NICO motivo de solicitud. Tenemos que agregar información estadística para cumplir también con los criterios que mencionábamos en la lámina interior, características físicas de la mercancía, las fuentes, etcétera. Y esta solicitud la tenemos que mandar a través de correo electrónico a la dirección de nueva.lige@economia.gov.mx. Entonces, si yo veo que en mi operación hay algo que me está generando un problema con los NICO, yo puedo solicitar crear o modificar. Y yo estoy hablando como persona moral, pensando que la mayor parte de nosotros nos encontramos trabajando para esa figura.
También nos menciona del mismo artículo 5 y 6 que una vez que la autoridad, acuérdense que es la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, una vez recibidas las solicitudes, las va a evaluar. Entonces va a tener 2 periodos de evaluación. Voy a ponerme en la posición de que si los NICO los vamos a empezar a operar ya a partir del 1 de enero del 2021, bueno, yo voy a poder hacer solicitudes de enero a junio, que es el primer semestre. Puedo hacer solicitudes a la autoridad para crear y modificar, y la autoridad lo que va a hacer es evaluarlas en el mes de septiembre de 2021. También nos señala que esas solicitudes van a ser de carácter público. Nos menciona en el artículo 7 a 10 de este acuerdo que las publicaciones, más bien que las solicitudes van a hacerse públicas a través del portal del SNICE. Entonces, si sigo manteniendo mi ejemplo de todas las solicitudes que la autoridad empiece a recibir de enero a junio del 2021, la autoridad las deberá de hacer públicas en el mes de julio del 2021. ¿Para qué? Para que pueda recibir comentarios al respecto de esa solicitud. La autoridad deberá generar un proyecto NICO apoyándose con la opinión de la Secretaría de Hacienda, porque hay que recordar que a pesar de que la Secretaría de Economía quedó como la principal obligada a este tema, siempre se menciona que es en opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y una vez que estos proyectos de aquellos NICOs que procedió su creación o modificación, los deberá publicar la Secretaría de Economía, siguiendo mi ejemplo, el 1 de diciembre para que entren en vigor en enero del 2022. Entonces, básicamente con esto lo que les quiero dejar claro en la parte de la metodología es que se establece que como personas físicas y personas morales podemos solicitar a Secretaría de Economía la creación o la modificación de los NICOs. Si estos entran en vigor en enero, pues yo voy a empezar a mandar solicitudes en el primer semestre de enero a junio. La autoridad de esas solicitudes las va a hacer públicas a través del portal del SNICE. Todas esas solicitudes que ellos reciban en el primer semestre de junio, las va a evaluar en septiembre del año 2021. Aquellas que procedan van a elaborar un proyecto NICO y las van a publicar de manera oficial el 1 de diciembre del 2021 para que entren en vigor en enero del 2022. Y en esos mismos plazos se va a dar lo referente al segundo semestre del año 2021. Aquí lo importante que tengamos claro y que tenemos que ir observando es ver si efectivamente se van cumpliendo con estos procesos y si realmente las solicitudes de creación y modificación van procediendo, ¿no? Ahorita digamos que hay muchas cosas que vamos a suponer porque los NICO todavía no están operando. En la medida o en el momento en que entren en vigor y los empecemos a operar, es cuando nos vamos a empezar a ver en la necesidad de si me generan alguna problemática o no en mi operación. Incluso la autoridad ella misma irá observando que la creación de algunos NICOs requieren su modificación. Y bueno, también establece en sus artículos 11 y 12 que la Dirección General va a evaluar cada 5 años aquellos NICO que ya estuvieron operando con la finalidad de ver si se mantienen o requieren modificarse. Entonces, realmente este acuerdo es muy cortito. Pudiera resultar confuso en los tiempos que maneja, solamente es irlo aterrizando conforme vamos avanzando, por eso quise como ubicarme muy en el corto plazo, por eso hablé del primer semestre
de enero-junio 2021, para poder un poquito entender cuáles son los periodos y tiempos que establece la autoridad en esta metodología. También algo que ya publicó fue la determinación, que como decíamos, de acuerdo a la publicación del 1 de julio del 2020, nos establecía que la Secretaría de Economía debía determinar los NICO dentro de los 90 días naturales posteriores al 1 de julio. Ya comentamos que esto ya se dio, pero a nivel anteproyecto. El anteproyecto se colgó en la CONAMER el 13 de octubre del 2020. En estos anteproyectos van a observar dos cosas. La tabla correlativa de las fracciones arancelarias de la tarifa 2012 con respecto a la que va a entrar en vigor el 28 de diciembre y la determinación de los números NICO. Entonces, para ir entendiendo cómo operan, yo les sugiero que aquí primero consultemos la tarifa o la correlación, las tablas correlativas de la tarifa 2012 versus 2020. La voy a abrir para que nos demos mejor a entender. Insisto, aquí mucho el tema consiste en irnos familiarizando y anticipando qué fracciones arancelarias que hoy en día yo opero ya no van a existir o van a cambiar cuando entre en vigor la tarifa del 2020. Entonces, este es el primer anteproyecto que se encuentra en CONAMER. Y les sugiero que en ese orden lo vayan aterrizando para que haya un mejor entendimiento. Ya se ve el archivo. A ver, me dicen que no se ve. Dame un segundo. Debe de estar por mostrarse. En este archivo se muestra, ya se ve, ya se muestra la correlación de la tarifa 2012 con respecto a la tarifa 2020. Vamos a ver cómo lo debemos de interpretar. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice, ok, este documento simplemente para facilidad te lo estoy publicando con la finalidad de que tú encuentres la correlación de tus fracciones que van a entrar en vigor de acuerdo a la tarifa el 28 de diciembre del 2020. Aquí pueden observar que hay algunas fracciones que no cambian. Por ejemplo, en este primer caso, la tarifa que hoy en día está vigente es la fracción 01012101. La que va a entrar en vigor el 28 de diciembre de este año no cambia. Sigue siendo la 01012101. Pero en el siguiente caso vamos a encontrar que la fracción arancelaria que hoy en día está vigente, que es la 01012901, cuando entre en vigor la 2020, esa le va a corresponder la fracción 01012999. Entonces, eso es lo que yo sugiero o que les sugiero a ustedes que se vayan familiarizando. Ya que tenemos el anteproyecto con estas tablas de correlación, utilizan su glosa de comercio exterior para determinar con qué fracciones operan hoy en día, tanto a la IMPO como a la EXPO, para poder encontrar la fracción arancelaria que les va a corresponder a sus operaciones a partir de el 28 de diciembre del 2020. Aquí van a encontrar que existen algunos casos y también es algo que quisiera comentarles. Por ejemplo, va a haber casos en los que van a encontrar que una misma fracción arancelaria del 2020 va a estar ligada como a dos o más fracciones arancelarias que hoy ocupamos para 2012 y que están vigentes actualmente. Me voy a dar a entender. Déjenme encontrar la fracción. Por ejemplo, la 0103-9199. Aquí la estoy marcando. Si se dan cuenta, esta es la fracción arancelaria que va a entrar en vigor
a partir del 28 de diciembre del 2020. Si se dan cuenta, esta fracción arancelaria está ligada con la 01039102 y con la 01039199, que es importante que entendamos de dónde se deriva. No está mal, si yo me clasifico hoy en día en la fracción con terminación 02, me va a corresponder el 28 de diciembre la 99. Y si estoy en la 99 no va a haber cambios, me voy a seguir situando en la 99. ¿Por qué se da esta situación? Porque como lo vamos a ejemplificar, para que se publicara esta tarifa, se dio un proceso de compactación que nos lleva a que la misma fracción arancelaria del 2020 le pueda corresponder a varias del 2012. Y también nos vamos a encontrar un caso en contrario, por ejemplo, la 010619. Si se dan cuenta, déjenme ubicarme, aquí estoy. Nos menciona que para la 01619, a ver, denme un segundo, 039199, 010619, 010391. Denme un segundito, estoy tratando de encontrar el ejemplo para darme a entender. Esta es la tarifa 2020. Entonces, la 0302. Ok. Me voy a ir a la fracción 0302-3201, en la cual, si se dan cuenta, hoy en día las fracciones vigentes es la 0302-3201, que está ligada con dos fracciones arancelarias diferentes que van a entrar en vigor el 28 de diciembre del 2020. Aquí me dice que le puede corresponder la 01, la 3201 o la 9901. Y tomen en cuenta que estamos hablando de la misma fracción que hoy en día estamos ocupando. Entonces aquí es donde debemos de entrar a determinar cuál es la fracción que le va a corresponder a mi mercancía dependiendo de sus funciones, características, etcétera. Si la 3201 y la 9901. Por eso les comento que hoy en día estamos de manera oportuna, todavía prácticamente quedan casi 2 meses para que entre en vigor, para que vayamos familiarizándonos. Entonces, reitero, a través de su glosa de comercio exterior, identifiquen las fracciones arancelarias con las que hoy operan para determinar cuál les va a corresponder el 28 de diciembre de 2020 y puedan abordar de manera oportuna aquellas fracciones arancelarias que están ligadas con 2 o más fracciones arancelarias en el 2020 para determinar cuál es la que efectivamente va a corresponder a su mercancía. Espero haberme dado a entender. Si no, sin problema, lo vemos en la sesión de preguntas o respuestas o ya a través de un correo de manera particular. Una vez que tengan aterrizado este tema, podemos entrar a revisar la publicación que ya nos muestra los NICO. También les voy a compartir el documento. Deben de estar por verlo. Segundo. ¿Ya se ve, Olivia? Ok. Les estoy mostrando ahora el documento que es al anteproyecto que se encuentra en CONAMER y en el cual ya nos establece y nos menciona que la Secretaría ya tiene determinados los números de identificación comercial. Entonces aquí así lo vamos a observar. Tenemos nuestra fracción arancelaria, que acuérdense que el NICO ya va ligada a la fracción arancelaria que va a entrar en vigor
el 28 de diciembre del 2020. Por eso les sugiero que empiecen con la correlación del archivo anterior y una vez que tengan eso ya pueden identificar los números de identificación comercial que correspondan a su operación. Lo mismo que les decía anteriormente, aquí la finalidad es irnos familiarizando con los archivos y qué tenemos que hacer con esos archivos para que ya una vez que esto entre en vigor ya estemos como que más adentrados en el tema. Si se dan cuenta, aquí está el NICO que yo les ponía como ejemplo, que es la fracción arancelaria que va a entrar en vigor el 28 de diciembre, que es la 01061999, y su NICO va a ser ese último par de dígitos, que en este caso es el 01. Entonces, aquí, por supuesto, ya cada uno, dependiendo de sus fracciones arancelarias y de su operación, podrá ir ubicando los NICOs que también se encuentran divididos por capítulo. Entonces, bueno, me regreso a la presentación. Y, como les decía, este archivo donde ya nos muestra la autoridad, los NICO, que ya tiene publicados ante CONAMER, nos empieza a señalar algunas cosas que creo prudente que recalque, o más bien que cuente un poquito el antecedente para, como les decía, tengamos un poquito mejor aterrizado el tema. Hay unos considerandos. En el caso de este anteproyecto, en el cual ya nos dan a conocer los números de identificación comercial, nos establecen que esto se deriva de la publicación del 1 de julio que ya comentamos, y que la finalidad de publicar una nueva tarifa, porque acuérdense que esta tarifa que se publicó es completamente nueva. Hoy en día estamos operando con una tarifa del año que se publicó en el año 2012 y ha sufrido N modificaciones. Si no me recuerdo, la última modificación fue reciente, el 22 de octubre, para crear fracciones arancelarias para corregir la descripción y el arancel de trolebuses. ¿Por qué? Dentro de los considerandos, que siempre menciono, es importante leer porque cuando lo publican nos dice, ok, considerando que sucede esto, me lleva a mí como dependencia realizar este tipo de modificación. Por ejemplo, en esa del 22 de octubre nos decía que se establece que en México no hay producción de trolebuses. También establece que lo que se quiere incentivar es el uso de trolebuses híbridos, ¿no? O eléctricos. Por lo tanto, generan o establecen un arancel exento para la importación de ese tipo de trolebuses para incentivar su uso. ¿Con qué finalidad? Pues evitar contaminación. En este caso del anteproyecto nos vuelve a recordar que esa ley se publicó con la finalidad de implementar la sexta enmienda, que ya comentamos, vamos bastante retrasados. Se publica porque hubo una eliminación de fracciones arancelarias porque no tenían comercio o lo tenían muy bajo, y también con la finalidad de crear este quinto par de dígitos, que ellos en su metodología le llaman compactación y desdoblamiento. Vamos a hablar un poquito de estos 3 puntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario publicar una tarifa 2020 completamente nueva? ¿Por qué? Porque necesitamos que en esa tarifa ya se encuentren consideradas las observaciones que se establecen en la sexta enmienda. Hay que recordar, y me regreso al punto, nosotros tenemos una nomenclatura internacional que es ese sistema armonizado a nivel 6 dígitos, que nosotros conocemos como subpartida. Esos 6 dígitos son los mismos para Canadá, Estados Unidos, Japón y todos aquellos países adheridos a la Organización Mundial de Aduanas.
Esta Organización Mundial de Aduanas aproximadamente cada 5 años los revisa. ¿Por qué? Porque esa nomenclatura internacional se rige por los patrones de comercio internacional. Entonces puede ser que aquel sistema armonizado de 6 dígitos publicado a 5 años, hoy en día ya no sea lo más eficiente operativamente hablando. ¿Por qué? Porque seguramente ya hubo avances tecnológicos, a lo mejor tenemos que cuidar ciertas mercancías porque afectan la salud, la fauna, la flora, etcétera, por tendencias en el comercio internacional, etcétera. Entonces, hay que irnos como al significado de la palabra enmendar. Enmendar significa arreglar, corregir algo que no está funcionando bien. Entonces, eso es lo que hace la Organización Mundial en Aduanas cada 5 años. Empieza a verificar si ese sistema armonizado que seguimos muchos países a nivel internacional sigue siendo eficiente de acuerdo a los patrones de comercio actual o es necesario realizar ciertas enmiendas, ciertos ajustes, ciertos arreglos. Entonces, de ahí, por ejemplo, lo que hicieron en esta sexta enmienda que entró en vigor el 1 de enero del 2017, por lo que recalcamos y vuelvo a reiterar que estuvimos muy atrasados en aterrizar esa sexta enmienda a nuestra tarifa. Tan es así que la séptima enmienda ya va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Entonces sí vamos muy lentos en el tema, pero bueno, para ejemplificar un poquito mejor esto de la sexta enmienda, en esta revisión que ellos hicieron, por ejemplo, se crearon subpartidas. Acuérdense que esas subpartidas son las mismas para todos los países a nivel internacional. No me acuerdo exactamente de las subpartidas, lo que quiero es como nada más irles ejemplificando. Crearon una subpartida específica para aletas de tiburón. ¿Por qué? Porque también hemos escuchado y seguramente ustedes también han escuchado en las noticias que se comercializa la aleta de tiburón en el mercado negro. Y eso que ha generado, pues ha generado un deterioro en este tipo de especies. Por lo tanto, lo que hacemos a nivel mundial es crear una subpartida para este tipo de mercancía para poderla monitorear. Otro punto que se crea, por ejemplo, ustedes seguramente se han dado cuenta que también ya hay una tendencia de utilizar el bambú. Tenemos ya popotes de bambú, tenemos palillos de bambú, etc. Entonces, hace 5 años no se tenía esa tendencia. Entonces, hoy en día se ve la necesidad de crear una subpartida, por ejemplo, específica para los palillos hechos a base de bambú. También en el tema de la salud, como les comentaba, que son todos estos temas que se requieren cuidar, se crean subpartidas específicas para identificar aquellos precursores que así como puede ser utilizado para crear, no sé, un paracetamol, por decir algo, también es utilizado ese químico para crear una droga. Entonces, derivado de eso, de que puede tener un uso dual, crean una subpartida específica para ese tipo de mercancías y poder tener un mejor monitoreo con ellos. Los autos híbridos, por ejemplo, pues hace 5 años no se tenía todavía ese tipo de patrones de comercio, por lo cual es necesario crear una subpartida específica para ese tipo de vehículos, entre otros. Entonces, lo que hacen es a través de esta sexta enmienda, como corregir las subpartidas o agregar, crear nuevas o corregir descripciones con la finalidad de que este sistema armonizado sea lo mayormente empático con el patrón de comercio que hoy en día se está manejando. Entonces, esto ya sucedió, ya se ve reflejado en la tarifa que va a entrar en vigor en diciembre. Ahora acuérdense que esto de la sexta enmienda, estamos respetando un acuerdo que tenemos de manera internacional, pero a nivel nacional, pues
también se hacen ciertas observaciones. A nivel nacional, que acuérdense que después de ese conjunto de 6 dígitos que nosotros conocemos como subpartida, ya a nivel interno cada país, dependiendo de sus patrones, de sus controles y demás, decide si lo lleva a 8 dígitos, a 9, a 11, a 12, a los que consideren necesario. En el caso de México, hasta el 28 de diciembre tenemos una nomenclatura a 8 dígitos. Y lo que hace la autoridad, antes de que esta tarifa la publicara, observa que del universo tarifario de la tarifa 2012 que hoy en día estamos operando, el 40% de las fracciones arancelarias cuentan con bajo o nulo comercio. ¿Qué es para la autoridad un bajo o nulo comercio? Significa que estas mercancías han tenido un volumen de importación y exportación con un valor menor a $1 millón para el periodo del 2013 y 2015. Eso fue los estudios que ellos hicieron en su momento. Y de ahí determinan aquellas fracciones arancelarias que es necesario eliminar. Para darnos a entender un poquito mejor, aquí podemos, si ustedes vieran nuestra tarifa que hoy en día está operando, tenemos nuestro código a nivel subpartida, que es el 280470, que es el que llevamos a nivel internacional y que son fósforos. A nivel interno o a nivel nacional, en su momento, cuando se publicó la tarifa del 2012 y las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, se consideró necesario crear fracciones arancelarias para identificar a los fósforos que son blancos, rojos, negros o los demás. En este estudio que realiza la Secretaría de Economía, observa que estas fracciones arancelarias tienen un bajo o un nulo comercio, por lo tanto son susceptibles de eliminarse. Y lo que ellos hacen es eliminan las fracciones con terminación 01, 02, 03 y 99 y crean una fracción que es la 28047004 y ya ahí meten todos los tipos de fósforo. Ya no me importa si son rojos, blancos, negros, los demás. O sea, hoy en día ya no es necesario identificar los fósforos de manera tan particular. Esto, insisto, ya se hizo, solamente es para que tengamos un poquito de dónde se deriva una nueva tarifa 2020 y que va a entrar en vigor próximamente. Algo que también hizo la autoridad fue compactar. ¿Qué le llamó a ellos a esto de compactar? Es unir todas las fracciones arancelarias que se han creado con fines distintos al establecimiento de aranceles diferenciados. Es decir, ellos lo que observaron es que podían compactar fracciones arancelarias que tuvieran el mismo nivel arancelario, es decir, el mismo IGI o el mismo IGE, en caso de que aplique, y la misma unidad de medida de tarifa. Acuérdense que esta publicación de la tarifa no tuvo como objeto modificar aranceles, o sea, no fue para incrementar, exentar o disminuir aranceles. Tampoco afectó a fracciones del capítulo 98 que nosotros conocemos como operaciones especiales. Tampoco funcionó para incrementar o disminuir las fracciones prohibidas. Entonces no tuvo ese objeto, más bien fue crear un universo menor de fracciones arancelarias que resultaran más eficientes en su operación. Igual, para ejemplificar. Hoy en día tenemos nuestra subpartida, que es nuestro código que llevamos a nivel internacional, el 680410, que hoy en día tiene las fracciones arancelarias 01 como muelas circulares y la 99 como las demás. Aquí pueden observar que ambas fracciones arancelarias tienen la unidad de medida de tarifa, kilos, y ambas tienen el mismo IGI y el mismo IGE. Entonces la autoridad dice, estas son sujetas a compactarse. Lo que hacen es crear una fracción arancelaria, que es la 68041002, para compactar en esta la 01 y la 99. Y posteriormente, al final, ya para llegar a esta nomenclatura de 10 dígitos,
establecen algo que ellos denominan desdoblamiento. Anteriormente se pensaba que el NICO, o se propuso que el NICO se llamara código estadístico. Eso no procedió y finalmente queda con el concepto que hoy en día conocemos, que es número de identificación comercial. Lo que hizo la autoridad es, bueno, una vez que ya compactó, va a desdoblar, es decir, va a crear ese último par de dígitos. Igual, siguiendo ciertos criterios, y nos vuelve a reiterar que los NICO no van a establecer aranceles ni unidades de medida, como ya lo hemos visto. Hay que recordar que el número de identificación comercial no va a tener unidades de medida, no va a tener aranceles y tampoco va a determinar regulaciones y restricciones no arancelarias. Siguiendo con los ejemplos, aquí pueden ver, tomando en cuenta la compactación de las muelas, que vimos que se compacta una fracción, que es la 0,2, lo que hace la autoridad es desdoblar. Es decir, ok, ya que compacté a una sola fracción, voy a crear su número de identificación comercial para identificar de manera específica aquellas muelas que son circulares o aquellas que entran en un concepto diferente a circular. Entonces, es lo que ellos le llaman desdoblamiento. Todo esto de la sexta enmienda, de la eliminación de fracciones arancelarias, compactación y desdoblamiento, ya se hizo y es lo que lleva a publicar esa tarifa que está próxima a entrar en vigor en diciembre 2020. Por lo tanto, aquí les muestro otro ejemplo que también la autoridad tiene colgado en SNICE. Hoy en día tenemos la fracción arancelaria, o más bien nuestro código a nivel internacional, que es la subpartida 610610, que hoy en día se encuentra desglosada en 4 fracciones arancelarias, la 03, la 04, la 91 y la 92. Ustedes pueden observar dentro de este cuadrito que las 4 fracciones arancelarias tienen la misma unidad de medida, que es pieza, y tienen el mismo nivel arancelario. Tienen el IGI del 25% y el mismo IGE, que es exento. Lo que hizo la autoridad fue compactar estas 4 fracciones arancelarias en una sola, quedando la 61061002, que esta fracción es la que ustedes ya van a encontrar en estas tarifas relativas. Posteriormente, lo que hace es desdoblar o crear ese número de identificación comercial para señalar que en el NICO 01 de manera específica están las camisas deportivas para mujeres, en el NICO 02 las camisas deportivas para niñas, en el NICO 91 las demás camisas para mujeres y en el NICO 92 las demás camisas para niñas. En este ejemplo nos vuelve a reiterar para que lo tengamos muy claro. Si se dan cuenta, a nivel fracción arancelaria, ya compactada, que va a ser la 0,2, se sigue mostrando la unidad de medida de la tarifa, que es pieza, y se sigue mostrando el IGI y el IGE. Si se dan cuenta, los NICO no tienen ni unidad de medida ni aranceles. Entonces, aquí con esta publicación de los NICO nos vuelve a recordar de dónde se derivó todo este tema, nos señala lo que mencionaba el decreto o el acuerdo publicado el 1 de julio, que es la LIGE, y nos dice que cumpliendo con eso nos da a conocer y nos determina los números de identificación comercial. Todavía quedan algunos pendientes. Por ejemplo, que se publique oficialmente los NICOs y las tablas de correlación, que como ya dijimos, hoy en día los conocemos a nivel anteproyecto. Falta que publiquen oficialmente las notas nacionales, que son las que debemos de tomar de manera obligatoria para clasificar las mercancías, las cuales van a entrar en vigor el 28 de diciembre, y hoy en día ya se encuentran publicadas en SNICE, pero de manera oficial todavía no. Tenemos las modificaciones
a la ley aduanera, que hay que recordar que en esa publicación del 1 de julio también hay un artículo segundo que nos establece todas las modificaciones que va a sufrir la ley aduanera, básicamente para agregar el concepto de número de identificación comercial. Por ejemplo, en el artículo 54 de la ley aduanera, que establece las responsabilidades del agente aduanal, sigue señalando que es el responsable de la correcta clasificación de la fracción arancelaria, pero también adiciona que también de la exacta determinación de los números de identificación comercial. Entonces, prácticamente los artículos que se modifican de la ley aduanera se modifican para adicionar el concepto de NICO. Y esas modificaciones a la ley aduanera, que ya están publicadas desde el 1 de julio, van a entrar en vigor el 28 de diciembre de este año. También hay que acordarnos que al haber una modificación en la tarifa, es necesario modificar ordenamientos que establecen fracciones arancelarias. Por ejemplo, nuestro decreto IMEX, sabemos que a nivel anexo 2 se establecen a través de fracciones arancelarias las mercancías que debemos de considerar como sensibles para efectos de este decreto. Más o menos son 50 decretos los que se deben modificar por estas razones y que también ya se encuentran publicados para nivel consulta en el portal del SNICE, pero eso también tiene que suceder el 28 de diciembre del 2020. Y por último, ¿dónde vamos a declarar los números de identificación comercial? Considerando que la autoridad lo que pretende es mejores controles estadísticos, pues deberían venir declarados, por supuesto, a nivel pedimento. Entonces, pues yo esperaría alguna modificación al anexo 22, ya sea para agregar un campo específico para declarar el número de identificación comercial o que nos indiquen en dónde deberemos declarar el número de identificación comercial. Entonces, esto todavía es lo que yo observo como pendiente, como siempre, ya van varios años que la autoridad, tanto Secretaría de Economía con el SAT, nos maneja cosas que van a entrar a vigor terminando el año o empezando el año, también nos encontramos con sorpresas. Pero bueno, hoy en día esto es lo que debemos tener presente. Espero haber sido clara en las cosas que quise mostrarles. Más que nada, todo este tema es informativo para que ustedes se vayan familiarizando con este tema que es nuevo. Como los decía, vayan metiéndose a las tablas de correlación para que vayan estando preparados cuando esto entre en vigor. Entonces, bueno, estos son los puntitos que quería comentarles. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si ya haya algunas en el chat que podamos ir leyendo y si no, también es buen momento y pueden abrir los micrófonos para aquellos que quieran comentar su pregunta de manera muy particular. Aquí tenemos una pregunta que dice: buenas tardes, ¿es correcto empezar a hacer trámites de renovación de autorizaciones y permisos con la fracción arancelaria para 2021, independientemente de que aún no haya publicado oficialmente el NICO? Hay que recordar que estas fracciones arancelarias no van a estar vigentes hasta el 28 de diciembre del 2020. Por lo tanto, hoy en día todavía las que están operando para cualquier tema, ya sea tanto para importaciones como para exportaciones, para determinar de aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias, siguen siendo las de la tarifa 2012. Luego, buenas tardes. Sobre dónde se puede encontrar la glosa que mostraba al inicio en Excel con filtros. Ok. Yo creo que Cassandra me hace referencia a la base única, que es ese Excel donde mostrábamos
las fracciones, las regulaciones y restricciones no arancelarias, la encuentras en SNICE. Te metes a SNICE, te vas al apartado de micrositios, te metes al micrositio de Nueva Ligie y ahí te vas a encontrar un apartadito que dice base única. De ahí la bajé. Nada más les reitero que esperemos que las publiquen en ese formato porque, insisto, es amigable porque ese lo publicaron en agosto. Entonces, ojalá la publiquen con una fecha reciente para que tengamos la certeza, porque ahí también nos muestra la fracción correlativa con el 2020. Entonces, para evitar cualquier equivocación y tengamos la confianza de que ella muestra los datos que están en CONAMER, la vuelvan a publicar, pero de ahí la encontramos en SNICE. Hola, ¿podrían repetir las fechas de las publicaciones de los dos archivos y si están en Excel? Ok, Alejandro. Sí, te debes referir a la publicación de los anteproyectos. Están colgados en CONAMER, fueron publicados el 13 de octubre y no los han publicado en Excel. También he estado al pendiente en el portal de SNICE para que los publiquen en ese formato porque, insisto, es más amigable. De todas maneras, si no los llegas a encontrar en CONAMER, con gusto también, si nos escribes un correo, voy a mover el chat para que puedan ver nuestros datos de contacto y con gusto los compartimos. También tengo Josué. En el ejemplo que nos mostró de la ropa, ¿sería correcto inferir entonces que todos los artículos que tenían el NICO pagan el porcentaje de arancel que venía ahí? Así es. A ver, si entendí bien tu pregunta, efectivamente, en el caso que mostrábamos, veíamos que lo que hace la autoridad es compactar las fracciones arancelarias a una sola y de ahí desdoblan para crear sus NICOs. Pero la fracción arancelaria va a ser la que siga rigiendo los aranceles a pagar. Por lo tanto, todos aquellos NICOs que se desprendan de esa fracción van a pagar el mismo arancel. Acuérdense que los aranceles los va a regir la fracción arancelaria. El NICO no está diseñado para determinar aranceles ni regulaciones y restricciones no arancelarias. Y acuérdense también que la tarifa 2020 no tuvo como objeto hacer una modificación en los aranceles. Tengo otra. Sí, era la base única. Muchas gracias. Ok. Y por lo que veo serían todas las preguntas. Si hay alguien más que quiera abrir su micrófono para preguntar algo, adelante. Si no, les sigo mostrando mis datos de contacto. En caso de que les llegue una duda posterior, me pueden encontrar en ese correo electrónico. También los invito a que consulten nuestro Facebook. Publicamos información de interés, también damos a conocer los eventos que vamos a realizar próximamente y información que es de utilidad y de interés. Entonces, ojalá nos puedan seguir a través de Facebook. Y si no hay más, con esto terminamos nuestro webinar del día de hoy. También les quería comentar si hay alguien, a alguno le gustaría que le compartamos la presentación, por favor, mándenme un correo a la misma dirección que estoy mostrando, solicitándonos la presentación y con gusto se las compartimos. Entonces, si no hay más, les agradezco su participación, que terminen de pasar un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bye.